por esta Encantado, entrevista. Nacho. Encantado de estar aquí. Un placer Estamos enorme. con Luis Pérez, periodista del Desmarque, periodista de Mediaset. Te graduaste en periodismo en la UCM, Sí. como estoy yo. Eres periodista deportivo y así una pregunta para iniciar. ¿Qué es lo que te llevó para dedicarte al periodismo? ¿Qué es lo que me llevó para...? Pues mira, yo empecé estudiando comunicación visual. Un año ¿Sí? hice comunicación visual. Porque... Bueno, yo Hice siempre... 3 años de derecho. 3 años de derecho, fíjate. Hostias. Fíjate. Yo no tenía muy claro exactamente que me gustaba el periodismo deportivo, lo que sí sabía es que me gustaban los medios. ¿Sí? Más que los medios, me gustaba comunicar, me gustaba la cámara, me gustaba la locución, me gustaba editar, montar reportajes, contar historias. Bueno, me gustaba un poco eso, ¿no? Entonces entré en comunicación visual, pero me di cuenta que yo lo que quería era estar delante de la cámara. No quería ser técnico de sonido, o con todo, por supuesto con todos los respetos, que tengo muchos amigos ahí, guionistas y gente que está trabajando en bueno, pues, series, cosas muy importantes y muy chulas. Pero es verdad que yo quería estar delante de la cámara, no quería estar detrás. Entonces, pues básicamente me cambié por periodismo deportivo por eso. La verdad, bueno, periodismo deportivo no, el periodismo, claro, ojo. Me cago el periodismo, además lo pillo en el COVID, los 2 primeros años, el primer año no voy a clase con COVID. Bajón, ¿no? Yo tuve un primer año de universidad muy chulo, conociendo a gente de todos los... Yo pillé el primer año también de derecho, COVID, fuera. Y fue una experiencia regular, la verdad, sí. ese año. Y lo que hicimos fue, pues, bueno, pues volvimos a clase cuando acabó el COVID. Y a partir de ahí, pues, yo tuve... Bueno, pues dudas como todo el mundo. Yo lo que quería comunicar, me encantaba la televisión, me encantaba la radio, me encantaba todo esto. Y pues se da la casualidad de que me encanta el deporte, me encanta el fútbol. Soy apasionado del fútbol, lo sigo toda mi vida. Entonces, pues yo creo que la vida me fue encaminando por ahí. Es cierto que yo admiro a toda esa gente que con 15 años, bueno, con 15, incluso con menos, dice que no, yo tengo muy claro que quería ser periodista deportivo, que era mi vocación en mi vida. En mi caso, mi educación era comunicar, eran las cámaras, eran los micrófonos y la vida me ha llevado al periodismo deportivo. Entonces, ¿cómo empieza mi camino en el periodismo deportivo? Empieza haciéndose solo. El camino se hace al andar. O sea que... Pero te llegó a ti solo, porque ya sabemos que en la Complutense periodismo deportivo no hay. Hasta cuarto que no hay una asignatura de educación y deporte, no hay periodismo deportivo. ¿Cómo te llegó? ¿Te metiste en algún curso o algo? Yo lo que hago es, yo conozco en ese último año, en el cuarto de carrera, conozco a Edu Cornago, que ahora tenemos la Academia Sublime Academy, y Edu ya estaba empezando a hacer esta práctica con algunos alumnos a los que le veía potencial y empezó a hacerla conmigo, empezamos a trabajar juntos en ese aspecto y a hacer cosas juntos. Y lo que terminé haciendo yo y lo que a mí me cambió la vida como tal fue un reportaje, hice un reportaje a Bravo Benito. Ojo. Sí, que se llama Una historia por contar, que casualmente un año después sale Cicatrices, en Movistar, que es un reportaje de Bravo Benito. Así que yo creo que fue como un plus. Y eso lo que me hace es me da contactos, experiencia, contactos, y bueno, pues me da la oportunidad. Usé YouTube, como siempre decimos que yo creo que cualquier persona que está empezando debería empezar a usar herramientas, YouTube, redes sociales, lo que sea. Yo usé YouTube para hacer lo que me gustaba, que era hacer reportajes de una persona que me encantaba, que era Bravo Benito, con una historia impresionante. Hice el reportaje, lo hice yo solo, con como tú, un teléfono, con un trípode de Amazon y con 2 micrófonos. ¿Y con 2 micrófonos? O sea, tal cual. Así lo hice, y así hice un reportaje que quedó muy bien y me dio contactos suficientes. Yo con ese reportaje voy a la televisión, lo meto en televisión, lo ve el que lo tiene que ver, que en ese caso fue Meno Tinto, el editor jefe, le llama la atención, me hace una entrevista y yo empiezo ya a hacer prácticas en el Desmarque y a partir de ahí pues consiguiendo contratos. Es decir, que podríamos poner como ejemplo que no es necesario tener ese currículum escrito, que con un vídeo simple podemos entrar en cualquier medio, ¿no? Bueno, a ver, no sé si decir que con un medio se puede entrar a cualquier medio, pero yo... Pero con algo visual. Yo creo, por lo menos para la televisión, sí, desde luego. Por lo menos, yo que es lo que me he dedicado a la televisión y a las redes sociales, pues sí, supongo que sí. Supongo que sí. Yo me supongo, no, seguro. Yo creo que la potencia visual, que es lo que manda en la tele y lo que manda en YouTube, es importante. Y yo pues puedo demostrar que tanto sabía hacer entrevistas, como editar, como montar bien, como grabar, que bueno, que ahora la veo el reportaje y... está grabado de aquella manera, se puede haber hecho mucho mejor, pero bueno, yo creo que es también la esencia. Y a mí me da eso, la oportunidad me la da un reportaje que hice, que es con el que conseguí demostrar que sabía editar, locutar y sabía comunicar audiovisualmente. Y eso me abre mis puertas. Si vieron mis primeros reportajes o entrevistas, una pantalla dentro de un vídeo y una edición nefasta. Claro. Ahora has visto los edits que te he hecho, que son mejores, mucho mejores. Eso es así, esto sí creciendo poco a poco.
Y entonces, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante esos 4 años de carrera? Me cuentas que tuviste ese año de COVID y has tenido ese aprendizaje a lo largo de toda tu trayectoria profesional, y ¿qué has aprendido de él? En la carrera. En la carrera sobre todo, porque... En la carrera, bueno, yo en la carrera aprendí poco, lo cual puede que tenga que ver con un problema mío. O sea, no. En la carrera aprendí poco, Por lo menos no digo que no aprendí, sí. Porque es verdad que aproveché mucho algunas clases que me encantaban. Sí. Pues aproveché televisión, aproveché radio un poco menos, la verdad, pero aproveché televisión mucho, aunque no lo parezca. Por supuesto aproveché la de Antonio Esteba, que es la que teníamos de deporte, pero no solo por el deporte, no es una cuestión de que yo estaba deseando que me hablaran de fútbol, sino que es que Antonio Esteba nos dio la oportunidad de enseñarnos lo que es un falso directo, nos enseñó a hacer un programa de televisión, nos obligó a... O sea, quiero decir, nos obligó a hacer un programa de radio. Sí, bueno, por lo menos para periodista, para periodista deportivo seguro, y yo creo que para un periodista en general también, porque sinceramente yo te digo, no es una cuestión de que yo estaba esperando con ansias que un profesor me hablara de cómo funcionaba por dentro jugones. No me hace falta, no, que está bien, pero que yo lo que más destaco con Antonio Esteban no es solo el deporte, sino que pudo enseñarnos lo que es la televisión, lo que es comunicar, cómo se debe locutar, cómo se debe hacer radio, cosas que yo creo que se tiene que aprender mucho antes de la carrera. Es decir, que podríamos destacar que tu referente en el periodismo, sobre todo deportivo, en la televisión, es Antonio Esteba. Bueno, no sé si mi referente es una persona que marcó. Es una persona que marcó, pero ha habido muchas, sobre todo en medias. Es que yo tampoco llevo mucho tiempo en periodismo, llevo 2 años en televisión, tampoco, entonces, pero me ha marcado todas, desde luego, y esto es real, todas las personas con las que me he encontrado en el camino en televisión me han marcado, y Antonio Esteba pues fue el primero, yo creo, supongo que yo creo que sí, que el primero que me marcó, sí. ¿Y hay algún reportaje o cobertura que te haya impactado cubrir? Reportaje, ya sabemos que el de Al Ordenito, pero cobertura, por ejemplo, alguna previa de Champions que te hayan mandado desde el desmarque. Pues mira, voy a decir una que es una tontería, pero me hizo especial ilusión, y es cuando, porque no es una cobertura como tal, pero me hizo bastante gracia, que es cuando salió la canción de Sergio Ramos. Buah, hicimos una y fui a los 40 principales. Hostias. Con Daniel Gallo, que me cayó súper bien. Me crucé con Mario Vaquerizo, que fue un poco random. Joder. Y fue muy gracioso porque es que estuve con Daniel Gallo, que por cierto me encantó conocerle, hablando de la canción de Sergio Ramos, de si iba a petarlo. Fue una tontería, pero me hizo bastante gracia y me hizo bastante ilusión. Me parece que quedó muy bien y muy graciosete el reportaje aquel. Sí. ¿Y cómo gestionas ya dentro de la profesión esa faceta de la presión de un periodista, porque es trabajar 24/7 en la actualidad sobre todo? Yo bien, creo que por mi forma de ser. ¿Sí? También yo creo que no se puede tener otra forma de ser en el periodismo, o si la vas a tener vas a sufrir. Yo siempre lo digo, el periodismo, y te lo puede decir cualquier periodista, el periodismo es 24/7. Te levantas y te acuestas siendo periodista porque es la mejor manera de hacer tu trabajo y es la manera de sacar más rentabilidad de tu trabajo, 100%. Si quieres ser bueno y hacerlo lo mejor posible, tienes que estar todo el día. Eso es una realidad. Y te lo voy a contar yo, que llevo muy poco, y te lo voy a contar de verdad bien, una persona que lleva 30 años en esto y lleva 30 años sin parar, que puedes gastar más o gastar menos. Yo lo llevo bien por mi forma de ser. Yo creo que tengo un poco de TDAH. Yo creo que tengo un poco de sobreactividad mental, y es cierto que yo me siento muy cómodo en el no parar. Me siento muy cómodo en un caos que a mí me hace divertirme mucho, y me hace algo que tiene el periodismo, que a mí me parece que es lo que más me apasiona y lo que yo le apasiona a cualquier... Tienes que estar activo, ¿no? Eso es, y sobre todo que la profesión, por eso digo que la profesión es la mejor profesión del mundo, seguro que otras también lo tienen, pero la profesión de periodismo es espectacular, porque te levantas y no sabes qué va a pasar, es una maravilla. No sabes si ese día vas a estar simplemente en la redacción tranquilamente, vas a hacer tu videito, vas a hacer otros vídeos, vas a salir en conexión, vas a bajar a plató, te van a mandar a Valdebebas, no sabes si de repente, yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de 2 cosas. Una mañana que estábamos, yo creo que no era una mañana especialmente fuerte en cuanto a información, y fallece Diego Llota. Hostias. Yo me acuerdo de esa reunión, esa mañana, como nos rompe la cabeza a todos. Y como Menotinto empieza a hablar con informativos para ver quién está allí, quién está en la carretera en la que haya fallecido. Entonces, eso, es que ¿quién se iba a esperar que yo esa mañana, que iba tranquilo, pensando tal, de repente iba a fallecer Diego Llota y el programa cambia entero? Otra cosa que nos pasó, por ejemplo, una madrugada. Teníamos todo enfocado a lo que estaba pasando con Rodrigo en el Madrid, un brasileño que habíamos cogido y demás, un periodista brasileño que nos hablara de ello, y entonces se lía en la Vuelta Ciclista. Hostia. Y sería en Bilbao y tal, a tomar por saco. Todo el programa fuera, toda la madrugada fuera, vamos a hablar con ciclistas, a ver si llegamos a al Israel Team. Eso es una cosa que no tiene otra profesión, eso es una maravilla. ¿Y qué prefieres? Ese momento de no...
tener que saber que hay que cambiar todo, o ese momento que está todo planificado y hay que seguir un guión? ¿Qué es lo que tú prefieres para ti? Es complicado porque yo creo que tienen cosas buenas las dos. Evidentemente que cuando tienes un guión, sí. Mira, algo que pasa en la tele, cuando más estructurado estás y cuanto más tiempo tienes, sí. mejor te va a salir tu vídeo, más tiempo tienes para darle creatividad a tus cosas, una locución sí. mejor, ¿verdad? Cuando vas pillado, pues tienes que escribir rápido y locutar lo mínimo, tal, que es periodismo. Entonces, yo creo que no sé con qué quedarme porque tiene sus dos cosas buenas. Supongo que mi salud mental prefiere la tranquilidad, ¿no? Pero es verdad que sí. Que si el periodismo fuera siempre... Sería muy monótono. Sería muy monótono y yo creo que perdería lo que tiene el periodismo. El periodismo lo que tiene es eso, que no sabes qué puede pasar, ¿sabes? ¿Y hay algo que defina una palabra, una frase que defina tu forma de ser periodista deportivo hoy en día? Mi forma de... Una palabra, una frase mejor. Yo voy a decir incansable. Incansable. Sí. ¿No tienes una frase así que diga soy esto porque me lo he trabajado a mí mismo? Por ejemplo, no sabría si una frase no sabría qué decirte, pues a lo mejor me iría por, bueno, pues el trabajo tiene sus frutos, por ejemplo, ¿sí? Hablaría de trabajo, te hablaría de esfuerzo, y ya digo, una palabra se me viene incansable, porque ni soy bueno, ni soy malo, o para algunos seré peor, pero ni soy buenísimo, yo creo que soy incansable, o sea, eso que me da, ya digo, mi forma de ser, es que hace que yo no sé trabajar de otra manera, ni sé vivir de otra manera, que no es intentar ser mejor todos los días, sinceramente. Y sabemos que te gusta el fútbol, sí. Estás especializado también en fútbol, pero también te hemos visto cubrir, sobre todo en el Desmarque, en el programa con Matías, el baloncesto, sí. Haces pieza de baloncesto. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Hacer una buena pieza de baloncesto o una buena pieza de fútbol? Bueno, yo voy a decir que disfruto más el fútbol. ¿Sí? Sí, porque normalmente una buena pieza de fútbol a mí se me viene a la cabeza un buen NG, ¿sí? un buen material donde puedes disfrutar de los mejores planos de Mbappé, verte 90 minutos de nuevo de cualquier jugador, poder leer labios. Yo creo que eso le da, es costoso porque lleva su trabajo, pero yo creo que eso le da mucha libertad al periodista para poder hacer un vídeo muy bueno. La NBA, que es una maravilla, porque la NBA es una absoluta maravilla, me voy a NBA y no a ACB porque la NBA es mucho más show. Sí. Entonces es verdad que para la televisión encaja muy bien, los matazos, los momentazos, los highlights que suben en Twitter, te puedes hacer vídeos de color preciosos y maravillosos. O incluso el público. Totalmente, todo, efectivamente. O sea, hay todo, o sea, una pieza de NBA te la da, aunque no haya pasado nada, tienes una pieza de NBA y es muy agradecida porque hay espectáculo puro. Entonces me encanta también hacer cosas de NBA porque es muy divertido. Pero hombre, yo supongo que me quedaría con el fútbol por eso, simplemente por tenerla, que para mí es un privilegio poder tener 90 minutos siguiendo a un jugador unas imágenes que no ha visto nadie, que le estoy viendo yo, poder explotarlas, a mí eso me parece mágico también. Y antes de entrar en el tema de cómo entraste en el Desmarque y demás, ¿qué es lo que te está pareciendo ahora este tema de Vinicius, racismo y demás? Vaya pregunta. ¿Y qué me está pareciendo? Bueno, pues a mí lo que me está pareciendo es que pues lo que yo creo que opinamos, o deberíamos opinar todos, ¿no? Que el racismo no tiene hueco en el fútbol, no tiene hueco en ninguna parte. Creo que Vinicius se ha equivocado mucho gestionando ciertas situaciones, pero a mí me parece que hablar de gestión o hablar de salidas de tono en el momento en el que entra el racismo, o sea, es decir, quiero decir, en el momento en el que entra el racismo, creo que el resto me da igual. No, o sea, me da absolutamente igual si Vinicius ha bailado al público, si estamos hablando de racismo. Cuando hablamos de racismo, de homofobia, sí. De machismo o de cualquier odio, o sea. Cualquier odio efectivamente a lo que sea, ya me da igual. O sea, que si ya no estamos hablando de un pique de fútbol, sí. No estamos hablando de un tío que baila y se lleva un botellazo, que bueno, no lo apoyo, pero pasa, el fútbol es así, sabemos que el fútbol es pasional y puede pasar. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de machismo, hemos visto hace poquito, por ejemplo, lo que le ha pasado al árbitro alemán homosexual después de pedir matrimonio a su marido, como le han pegado una paliza, ¿no? Entonces yo creo que cuando entramos a ese punto, el fútbol no importa, el deporte me da igual, pasamos a otra faceta, sí. Que es pues eso, a fobias, a cosas que no deberían existir en el mundo. Entonces ahí ya me da igual si Vinicius es Vinicius o si es Lamine Yamal. O sea, es una persona, y si a una persona se le hace algo así, yo creo que me da igual que Vinicius baile o que no baile. O sea, me parece que no tiene cabida. Yo era un poco enfocado de cómo entraste en el Desmarque, comentas que entraste con ese vídeo, Minotinto. ¿Cómo fue el primer contacto al entrar en esa redacción porque es una redacción tan grande? Sí, pues yo me acuerdo que el primer día yo llegué en Eurocopa, verano de Eurocopa, sí. Y yo me acuerdo que entré y no estaba Meno ese día, ni estaba Rafa. ¿Y te preguntaron quién quieres que gane la Eurocopa? No me preguntaron. No, porque era becario y no le importaba todavía nada. Pero
Me acuerdo ese primer día, estaba David Tejera, de editor. Hostia. Mi Davidcillo, vamos, ha sido una persona importantísima para mí en mis primeros pasos en el desmarque, una persona súper importante que me ha ayudado muchísimo siempre. Y yo me acuerdo que me llegó y me dijo, a ver, ¿qué sabes hacer? Pues siéntate ahí y me puse a hacer un resumen. Me puse a hacer un resumen de Francia, no sé cuánto aquí jugaba Francia. Me decía, a ver, tú lo tienes que reclutar goles y ya está, no te dejas hacer nada más. No te saltes ni me dijo, no te comas ninguna roja, no. Yo estaba acojonado, Pierre estaba acojonado, no sabía hacer nada, no sabía por dónde me venían los tiros. Estábamos en un verano donde el verano es verdad que sufrimos un poquito más en cuanto a hay gente de vacaciones y hay un poquito menos de personas y hay que apretar más con una Eurocopa, que la Eurocopa tiene material de sobra, teníamos allí a Luis Mora, es decir, tenemos a gente cubriendo allí, tenemos material propio. Digamos que entras en un momento de ebullición. Sí, porque la Eurocopa la tenía también Mediaset, ¿no? Claro, no. Sí. Bueno, no. Tenías 2 partidos, creo. Sí, tenemos 2 partidos, eso es. Sí, efectivamente. Pero claro, efectivamente eso es. Pero lo que pasa es que nosotros cubríamos, teníamos ahí a Luis Mora para las afuera, para reportaje, para entrevistas, mucha entrevista que nos concedía la Federación Española de Fútbol. Es decir, entré en un momento de ebullición absoluta donde había que estar al 100%. Yo siempre lo digo, la televisión es una rueda que va a 300 por hora. ¿Sí? A 300 por hora y a ti, a mí, y cuando entras ahí como becario, es un bebé que le suelta, imagínate un bebé que le sueltan en una rueda a 300 por hora. Pues ¿qué va a pasar? Pues sale volando y por todos lados y rebota, sí. Pues por lo que me pasó a mí. Eso es lo que pasó a mí. Pero a base de sufrimiento, de querer mejorar, me acuerdo, me llevaba, fíjate qué tontería, que ahora no suelto esto, no lo suelto. Me acuerdo que ya una libretita como tú, ¿sí? Ya una libretita para apuntar las cosas, para que no se me olvidara cómo entrar aquí, cómo entrar allá. Que dices, joder, primero pues ya lo llevas en el móvil, pero cosas, bueno, pues en ese momento, sí. Pues como tú, a lo analógico, iba con una libretita, apuntaba todo, muy nervioso, pero bueno, aprendí, no sé si rápido, pero aprendí y disfruté mucho, disfruto mucho, sí. ¿Y sigue manteniendo esa relación con el equipo del Desmarque? Por ejemplo, con Matías tienes buena relación, sí. ¿No? ¿Y cómo es esa relación actualmente ahora que no estás de momento en el Desmarque? Sí, bueno, como efectivamente cuando estamos, desgraciadamente, que decir que tengo 24 años y yo estoy súper contento con mi situación, ¿no? O sea, que sales y entras, ¿no? Porque sí. Es verdad que siempre estás en busca de ese contrato que a veces tarda más en llegar, sí. Y tal. Tú lo sabes, bueno, muchos compañeros que nos están escuchando lo saben, que pues estás unos meses aquí, unos meses allá. Sí. Yo digo que tengo una inmensa suerte de estar prácticamente todo el año en medios y disfrutar de mi trabajo, o sea, no me quejo, de verdad que no me quejo. Pero la relación se queda igual. Yo estoy un mes sin aparecer por allí, aparezco otra vez y es como si no me hubiera ido. Es una relación magnífica. Yo creo que ¿sí? Tenemos un equipazo muy bueno. Yo creo que tenemos un equipazo que te cagas. A mí me parece la relación del Desmarque, me parece una absoluta maravilla. Me parece profesionales buenísimos y nos ayudamos todos. Y a veces hacemos cosas imposibles, la verdad, porque a veces con pocos que tenemos que ser, con muchos minutos, hacemos programones y me parece que somos... Yo no, pero hay algunos que son superhéroes ahí dentro, te lo aseguro. ¿Y te han mandado a hacer algún falso directo, algún directo que digas, yo no quiero hacer esto y te acojas a esa cláusula de conciencia, por ejemplo? Nunca, no, hombre, no, que va. Por favor, no, ¿cómo no? Yo en mi situación creo que no podría. ¿No? Ahora no sé, ¿seguro? Pero por lo menos al principio no, ¿cómo no? Yo me acuerdo, mira, la primera vez que salí en televisión, ¿sí? Que me puso Víctor Jiménez, editor de las del fin de semana, otro absoluto crack que me ayuda una barbaridad, buenísima persona y un pedazo de editor espectacular. Me acuerdo que la primera vez que salí en televisión fue un directo. Hostia. Cosa que no se suele hacer. La primera y en directo. En directo. Normalmente no, porque es verdad que depende mucho. Pero es verdad que lo normal es primero un falso directo, sí. Para que no te puedas equivocar. Primero colas, luego falso directo. Bueno, colas las haces tal, pero falso directo y luego ya directo. Y él me dijo, ¿entras o qué? Sin saber que iba a ser mi primera vez. Hostia. Él no sabía que era mi primera vez. Y yo le dije que sí, sin pensarlo. Buah. Y me tiré a la piscina y digo, si sale mal, ¿qué más me da? Yo voy para allá, ¿cómo voy a decir que no? Es una oportunidad impresionante. Y salió regular. ¿Y cómo es ese valor diferencial que aporta el Desmarque con respecto a otros programas de la competencia? Por ejemplo, como Jugones, que tienen su estilo ya marcado. Pues yo creo que el Desmarque aportamos lo que siempre ha tenido Deporte 4, que yo creo que es ese estilo desenfadado algunas veces, que creo que llega muy bien al público. Tenemos la suerte de tener una libertad impresionante en nuestro trabajo, de que confíen en nosotros como en nadie, es decir, no te dicen lo que tienes que hacer ni qué tienes que decir. Hay un consenso acerca de qué nos gustaría contar en este vídeo o qué nos gustaría contar en esta conexión o en este falso directo, pero hay una confianza plena en el redactor y yo creo que eso es clave, porque entonces puedes desarrollar tu estilo propio, puedes desarrollarte y disfrutar de tu trabajo. Cuando tienes una confianza plena de tu editor o de los compañeros y te dejan, evidentemente
tienes que entender el estilo del programa y tienes que entender, obvio. yo siempre lo digo, ¿no? Evidentemente no le vamos a hacer un vídeo, desgraciadamente, de aquí el fallecimiento de Diego Llota, ese programa fue muy serio, por supuesto, o la Dana, que yo también la cubrí allí, o todo esto, ¿no? O, pues cuando se fue Nadal, que era un poco todo muy emotivo, tal, lo mismo que un vídeo de en verano, que no tenemos nada, y yo hice un vídeo de cumpleaños de Vinicius, ¿no? Pues ahí te permites lujo y es una maravilla. El cumpleaños de Neymar en el crucero. No puede Neymar, claro, todas esas cosas se disfruta mucho, yo creo que es por la libertad que se da. Yo creo que la libertad que se da en el desmarque hace que brillemos todos al máximo, sí. ¿Y cuál es el compañero que te llevarías, con el que te llevas mejor de la redacción y por qué ese motivo? ¿Y si hay alguno peor? Entonces, no puede elegir, el peor no lo puede elegir, por supuesto, y el mejor tampoco. ¿Seguro que no? Seguro. ¿No te mojas del mejor? Es que te diría uno y automáticamente diría, no, pero este también y el otro también. Te prometo que no estoy siendo evidente. Es cierto que con algunos tienes más confianza porque sí compartes más cosas, sí. Como por ejemplo, pues como compartes con, pues, por ejemplo, con Dani Siseña cuando estaba, o Gallego, Campuzano, Quique de Toro, pero básicamente por que estás en una situación parecida, cuando te refuerzo, o has sido becarios, entonces por alguna razón compartes un poco más de feeling, pero es que yo me llevo también genial con otros que no tienen nada que ver con mi edad, ni con mi... O sea, me caen muy bien todos, se lo digo de verdad, me llevo muy bien con todos, creo que no sé si yo diría lo mismo de mí, puede que no, pero creo que he encajado muy bien con todos y que entiendo un poco la personalidad de cada uno, y yo estoy a gusto con cualquier equipo, me da igual el equipo, tú miras el horario, me toca con este, perfecto, con ¿Y qué crees que te diría Manu en esa entrevista que voy a tener? ¿Qué crees que te diría Manu sobre ti? Bueno, pues tendrá que responderlo él, no lo sé. Pues supongo que, no sé, pues él siempre me dice que soy trabajador, que eso sí que se ve a leguas, creo. Yo creo que sí. Que sí que soy bastante currante y tal, y bueno, yo con Manu me llevo muy bien y yo tengo la suerte de que él me valora un montón, eso, o sea, él y muchos, y todos, es verdad, pero Manu Carreño, ¿no? Es Manu. Que para mí es un honor, luego es verdad que ya tienes confianza con él y ya le ves como un amigo, pero yo la primera vez que le vi me acuerdo de la redacción y dije, ¡guau! Entra Manu Carreño. Es Manu. Manu Carreño. No, pero que te quiero decir que, no sé, pregúntaselo a él, pero yo creo que hablaba bien de mí, no lo sé. ¿Y qué cualidades intentas mantener siempre en tu trabajo, incluso, sobre todo en esos días más complicados, como es la muerte de Diego Llota, en esos momentos clave del día? Hombre, pues si te refieres a ese tipo de momentos, pues hombre, pues tener mucho cuidado, evidentemente. ¿Sí? Tener mucho cuidado con lo que cuentas, cómo lo cuentas y el tono que le das. ¿Y cuál es la cualidad para ti que es para ti solo, es propia tuya? No creo que tenga, o sea, no creo que haya inventado nada. ¿Seguro? Yo creo que no creo que haya inventado nada. Una cualidad mía, yo siempre el trabajo y el esfuerzo ante todo. Y creo que la pasión. Yo creo que la pasión es lo tuyo. Yo creo que la pasión. O sea, la pasión y la vocación. Porque imagino que el trabajo lo dirán todos, ¿no? Y la pasión también, porque la digan, no lo sé. O sea, pero no tengo una cualidad que no tenga el resto. O sea, no soy Superman. ¿Qué va? No, que nada. No. A lo largo de nuestras carreras hemos tenido bastantes críticas, seguro. Y si recuerdas alguna que te haya hecho mejorar, sobre todo especialmente ese aspecto, que te hayan criticado. Que me hayan criticado. Porque a mí, por ejemplo, me decían que no podía salir bien al público o hacer entrevistas porque me tardaba demasiado, y eso lo he ido mejorando. Hombre, a mí algo que me pasa es que hablo muy rápido. ¿Sí? Hablo muy rápido. Y como soy una persona que con ansiedad y con una potencia cerebral demasiado fuerte y no sé, que a veces me sobrepasa, pues a lo mejor sí, supongo que estar más tranquilo, comunicar un poco más tranquilo, pero no lo hago por nada, sino porque me sale. Yo empiezo a hablar rápido y sobre todo cuando estoy en un nivel alto de trabajo, me sale ser metralleta. Entonces, supongo que esa, no sé, pero la verdad es que no recuerdo nada que me haya molestado especialmente. ¿Y cómo fue el primer momento en que te dicen tienes que salir ahí, ponerte delante de la cámara y hacer un falso directo? En mi caso fue directo. En la redacción. Estar ahí en la redacción y... A ver, la redacción son directos. Casi nunca son falsos directos, ¿vale? Pero fue un directo la redacción. ¿Sí? La primera vez fue un directo la redacción. Hostia. ¿Cómo fue? Pues acojonado. Yo cuando me pongo nervioso me sudan las manos. A mí también. Entonces me acuerdo de que vas con el cartelito del desmarque y quedándome las manos. Acojonado, muy acojonado. Muy acojonado. ¿Cómo lo recuerdo? Pues lo recuerdo intentando no pensarlo mucho, porque si lo piensas mucho, pues dices, hostia, me van a ver mi familia y 600.000 personas aquí, o 400.000, o las que sean. No la cagues, ¿no? Yo me acuerdo que siempre hablaba con Villegas, que aquí mando un abrazo, Álvaro.
que hablábamos de... Buah, yo creo que me va a salir mal hoy, voy a ser el meme de España, pero claro, eres un meme para toda la vida, como te ya está marcado. Ya está marcado siempre. No, pero ¿cómo lo recuerdo? Pues con muchos nervios. Y luego con alivio, supongo, ¿no? Cuando acaba dices, vale, no pasa nada. Ya, primera vez, vamos a la siguiente. Pero sí, me vi muchos errores, es que es verdad. Y dentro del periodismo ha ido un poco cambiando esa relación del periodista-club, ya no conceden muchas entrevistas, ya no son tan amigables en el sentido de con el periodista concederles algo. ¿Cómo ves eso y cómo ha cambiado con respecto a toda tu trayectoria? Hombre, a ver, yo no sé cómo era antiguamente, sé cómo era, pero no lo puedo contar porque no llevo tanto tiempo, pero sé que ahora, pues sí, los jefes de prensa protegen mucho al club y a los jugadores, lo cual me parece bien, y me parece que es una cuestión de confianza. Sí. Y es una cuestión de confianza y una cuestión de evitar, por lo evidente, ¿no? Pues evitar ser agresivo o evitar venderles bien la moto para pedirles una entrevista, ser cordial, ¿no? Y supongo que eso, ganártelos, que no sientan que eres una amenaza o que vas a preguntar algo que no tienes que preguntar. Y poco a poco es eso, es el periodismo, mucha confianza. Sí, mucho contacto, muchas amistades, quiero decir, o sea, no tienes que ser amigo de los jefes de prensa, pero darles una confianza de que eres una persona profesional y que lo haces porque pues también crees que va a ser beneficio para el club o para el jugador. ¿Y cómo fue entrevistar a Álvaro Benito, a tu doble? ¿Cómo fue entrevistarlo, estar ahí con él? Porque te he visto que estás ahí charlando bien en un cómodo sillón. ¿Cómo fue hablar con él? Fue una maravilla. Con una leyenda tanto del fútbol, aunque por desgracia tuvo esa pequeña lesión. Sí, bueno, pequeña. Grande, sí. ¿Cómo fue? Pues maravilloso. Sí. Maravilloso. Mira, ¿y algo que recuerdes así que te he contado? Mira, a mí lo que me dijeron de Álvaro es que no concedía entrevistas a estudiantes. Básicamente porque la verdad es que no tiene tiempo, y es verdad que habría una veda que no le gusta abrir porque no le gusta decir que no, ni ser desagradable a la gente. Entonces a mí lo que me dijeron va a ser complicado porque no da entrevistas a estudiantes. Y que dije, me va a dar la entrevista, es imposible que me dé la entrevista, porque yo no le pedí una entrevista, yo le hice un reportaje. Yo cuando fui a Poder había entrevistado a Vicente del Bosque, había entrevistado a Aldano, había entrevistado a Del Correal, que fue el que le operó la rodilla, había entrevistado a Carmen Colino, había entrevistado a Rojas, que fue canterano con él, le había hecho un envoltorio que era imposible, no podía escapar de aquella jaula, ¿no? Entonces, pues claro, él pues no era un Ponseti, ¿no? Él, agradecido, pues quiso dármela. ¿Y cómo fue? Pues una absoluta maravilla. Fue en su casa, lo cual agradecí, estuve en su casa 1 hora y media. Un momento clave, pues un momento que me gustó, pues por ejemplo, él sabe que está en varios grupos, está en Chicle, pues se puso conmigo la guitarra y me tocó un riff que estaba haciendo con Chicle. Fue una pasada, fue como si lo hubiera conocido. No llovió, ¿no? Fue una maravilla. ¿Ese día? Que si no, no, ¿por qué? Con él parece que ha llovido ayer. No llovió. ¿No? ¿Sabes esa frase, no? No, ¿cuál es esa? Parece que va a llover. Los hombres de Paco. Ah, amigo, vale. No llovió. ¿No? No, aquel día no llovió. ¿Aquel día no? Vamos a la terracita, no estuvo bien. ¿Y qué entrevista te gustaría tener y con quién? Algo importante, porque ya todos dicen Messi, Cristiano. No sé si hay algún referente que tengas en mente. ¿Tiene que ser del deporte? No, cualquiera. A mí me encantaría tener una entrevista con Fito Cabrales. Hostias. Fito Fittipaldi, sí. Hostias. Sí, porque bueno, por muchas cosas. Primero porque es mi grupo favorito, mi cantante favorito, y por cómo marcó mi vida. A mí me encantaría con muchísima gente, evidentemente. Me pongo a pensar y te digo millones. Pero a mí siempre que se me viene la entrevista soñada, me voy del deporte, me voy a la música, que me encanta, la música es otra de mis pasiones, y me voy a Fito Cabrales siempre, porque me encantaría que entendiera lo que puede llegar a transmitir la música, que seguro que lo entiende, pero que lo que puede llegar a transmitir la música y lo que puede generar en la gente. Sí, 100%. Fito Cabrales, me quedo con Fito. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Sí. ¿Y alguna así referente dentro del fútbol? ¿Algún referente dentro del fútbol? No, sí, pero que quieras entrevistar. No Messi y Cristiano, porque eso ya es imposible, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes va a entrevistarlos. A mí me gustaría entrevistar a Mourinho. A Mourinho. Hostias. Me encantaría. Soy muy de los villanos. ¿Sí? Me encantan los villanos, en el deporte y en el cine, en todo, me encantan los villanos. Me encantan los Djokovic, los Mourinho, me encantan. Me encantaría Mourinho, sí, seguro. ¿Del Madrid o del Atleti? ¿Tú? Yo del Real Madrid.
No tengo ningún problema. Está, ¿nos ¿Te vas? vamos? Sí. No, no tengo ningún problema en decirlo. No. Sí, seguro. ¿Y cómo ves ahora mismo un poco de actualidad de fútbol? ¿Cómo ves este Real Madrid? ¿Cómo es ese cambio de Xabi Alonso al Arbeloa? ¿Cómo fue ese momento para ti como madridista? Pues bueno, a ver, yo siempre separo mucho, y esto va a sonar a lo que tengo que decir, ¿no? Pero es real, ¿eh? A mí primero soy periodista y luego aficionado, y lo digo de verdad. Ahora, soy capaz de quitarme la careta de periodismo y disfrutar del fútbol al máximo nivel, a la pasión más absoluta, ¿eh? A la más absoluta. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque yo lo vi desde una perspectiva de periodista, que es como veo ahora las cosas. Para el periodismo me encantó, sí, porque me parece que mientras no se descuelgue de la liga, entonces porque ahí ya pierde un poco el morbo, ¿no? que supone estar en Madrid y Barça y tal. Me pareció un cambio que fue polémico, que fue intrigante, que rompió algo en el Madrid, se rompió algo entre presidente y afición, yo creo que ahora entre afición y jugadores, por supuesto. Fue algo bestial. Yo la pitada que se vivió en el Bernabéu con 24 años no había ido en mi vida. Una absoluta barbaridad. Hablaba con ese vídeo que lo hice yo, hablaba con Mati, por ejemplo, con Víctor, y estamos mostrando la memoria atrás, algunas pitadas de Fernando Sanz ahí, el presidente ahí en los 90, pero o sea, una pitada histórica. Entonces ha sido un momento histórico, ¿sí? Me parece un momento histórico en el Real Madrid, absolutamente histórico lo que ha ocurrido. ¿Y cómo veo el Real Madrid ahora? El Real Madrid ahora lo veo deportivamente perdido. Deportivamente lo veo bastante desorientado. Económicamente, yo creo que los últimos partidos creo que no está funcionando demasiado ese 4-4-2 sin una referencia arriba, no está viendo tal. Y luego los jugadores, pues bueno, pues a rachas, ¿no? A veces sí lo dan todo, otras veces le ves tal. Las lesiones siguen mermando al Real Madrid en los últimos 3 años en defensa, es una absoluta barbaridad. Y veo un Arbeloa que se ficha un defensa como Excusen y no te salva, no es ese Sergio Ramos o ese, bueno, sí, y ese centrocampista que en su momento pidió, por ejemplo, Xavi Alonso, ¿no? Que es ese Zubimendi que tenía que haber venido. Bueno, cosas que están sucediendo también que no me están gustando demasiado en la presidencia, no te voy a mentir. O sea, Florentino Pérez lleva 4 o 5 decisiones grandes que están perjudicando al Real Madrid. No creo que lo haya hecho por un alarde de ego, como dicen algunos, ¿no? Pero creo que pues el estadio, las decisiones que ha tenido institucionales acerca del Balón de Oro, los problemas que ha tenido de todo tipo con la UEFA, no sé, me parece que está habiendo un problema desde arriba estructural. Me parece que el Madrid tiene que empezar a orientarse un poco hacia otro punto, y bueno, veremos a ver. Yo estoy expectante y disfrutando cada jornada del Real Madrid, que a ver qué nos trae. Y volviendo así a tu carrera profesional, ¿qué es lo que te depara el futuro? Si vas a seguir volver a ese desmarque o afrontar otro medio o afrontar otros retos. Muchos retos los que vengan, por supuesto. ¿Sí? Siempre. No sé, no tengo ni idea. Ojalá, ¿no? Si lo supiera, volver. Hombre, pues ahí está ahí. Hay algo que no puedo decir, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Vale. Sí, estoy ahí en el hilo entre una oportunidad que me ha salido y volver al desmarque, que siempre tengo un hueco ahí, es cierto, es para mí mi casa. Tengo la confianza de los que pueden meterme ahí, y siempre me dicen lo mismo, ¿no? Que yo siempre tengo un hueco ahí, así que siempre la cuento con mi casa y me encantaría estar ahí siempre, ¿no? Pero no sé, ¿cómo voy en el futuro? Ojalá saberlo. Pero tampoco me gusta saberlo. ¿No? No, yo disfruto con lo que venga. Yo no, eso de ver el futuro no me mola, ya veremos. Y retos los que vengan, por supuesto. Cuanto más mejor. Y terminamos la pregunta con intercambiando los papeles. Tú eres el que me pregunta a mí. Yo te pregunto a ti, sí, lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué sientes cuando entrevistas? Has hecho muchas entrevistas, sí, a mucha gente distinta, ¿no? ¿Todas esas entrevistas por qué las haces? Porque me gusta ser ese periodista narrativo, no ese periodista tan forofo, tan de fondeo como yo llamo, lo siento Tommy, porque seguro que alguna vez te conoceré, ese periodista de fondeo de ser forofo de un equipo. Me gusta ese periodismo, como por ejemplo lo hablaba esa mañana con Rafa, ese periodismo de hacer reportajes, de hacer entrevistas, de estar con esa persona, del entrevistado, de estar con el futbolista, por ejemplo en la videollamada ayer en la clase, estar con Juan Díaz, ¿no? Con Juan. Estuve hablando con él, luego estuve hablando por la noche, analizando un poco el partido, o sea, y que estuve
20 minutos hablando con él, 10 minutos de una pregunta. Y ese periodismo yo creo que es el que debemos mejorar, porque ahora mismo ese periodismo se está perdiendo. A ver, yo creo que ese periodismo tiene hueco en un formato concreto. ¿Por qué te digo esto? Porque los informativos, que es lo que quizá más ruido puede hacer, o el chiringuito jugones, que no es informativo, es tertulia, pero informa mucha información. Eso va... para mí no es... Bueno, pero que te quiero decir que eso va a lo que tiene que ir, porque a veces eso tiene en cuenta que el público necesita información y necesita esa dopamina, ¿no? Pero a mí me encanta, estoy de acuerdo contigo, a mí me encanta el periodismo, este periodismo me encanta, me encantan los documentales, me encantan los reportajes, me encanta darle tiempo a las cosas, que se haga chop, ¿no? Que las cosas vayan lentas, que podamos disfrutar de la persona, que podamos estar tranquilamente hablando y que no tenga que ser 5 minutos corriendo, ¿no? Sí, me parece bien. ¿Y tú cómo te ves en 5 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Hostia, en 5. 2031. 31. O 2030. 4 o 5 años. Ojalá que con 2 estrellas más en la camiseta, sobre todo en la selección. Ojalá. Ojalá. Y sobre todo con algunas entrevistas ya potentes. Porque es verdad que también he hecho varias entrevistas a grandes referentes para mí, pero con alguna entrevista a algún jugador, yo creo que en 5 años, yo creo que a base de esfuerzo, que a pico pala, yo creo que lo puedo conseguir. O sea, lo que tú quieres llevar un poco, tú quieres llevar tu carrera periodística hacia esto. Hacia esto. Hacia las entrevistas, hacia las entrevistas, hacia el reportaje, hacia buscar ese periodismo narrativo. Me parece muy bien. Sí, yo creo los reportajes todavía no has arrancado, ¿no? Yo creo que todavía no he arrancado. Estoy ahí un poco en el Getafe haciendo un poco la llegada, porque había un Getafe-Sevilla, quería captar un poco los momentos de la afición sevillista y el descontento, pero no tuve la oportunidad porque no llegaron a tiempo. O sea, no llegaron a tiempo los aficionados, habían 2 entrevistados y no me dejaron mucho. Quería hacer ese tipo de reportaje que sentía la afición sevillista, con la directiva, con esa posible compra de Sergio Ramos. Y, por cierto, ¿cómo esta compra? ¿Qué opinas de esa compra de Sergio Ramos? ¿Qué opinas de la compra de Sergio Ramos? ya que lo sacamos. Sergio Ramos me embauca. ¿Sí? Sí, yo soy muy Sergio Ramos. ¿Qué me parece? Bueno, pues me parece... Yo creo que si Sergio Ramos pudiera ser presidente jugador, lo sería. Sí, yo creo que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que Sergio Ramos, bueno, pues no quiere desvincularse del fútbol. Yo creo que no. No quiere desvincularse de su Sevilla. Tampoco quiso desvincularse del Real Madrid, pero le salió rana, creo. ¿Y qué opino? Bueno, pues que opino que el Sevilla está en una situación desastrosa y que no me sorprende nada el Sevilla ahora, desgraciadamente, para bien o para mal. Oye, y esto de los reportajes, que me has dejado así con la duda. ¿Sí? Porque me hablas de reportajes y me has ido a encuestas, ¿no? Y todo esto. Pero un reportaje más profundo, como el que hice yo a Álvaro Benito, por ejemplo. Yo le hice un reportaje a Álvaro Benito, su carrera y su vida, entrevistando a 15 perfiles, o un poco más como lo que hace Rafa Esquirich, ¿no? Buscando historias distintas de pues esto, barrios, cosas así, cosas bien documentadas. ¿Eso no te gustaría? Sí me gustaría, pero yo encuentro que todavía no tengo esa capacidad de hacerlo. Bueno, sí, está bien. Porque no conozco bien ese mundo, porque por ejemplo estoy en el Getafe, no conocía ciertas cosas del equipo y ahora sí las conozco y puedo empezar a llegar por ahí, pero me gustaría sí también esos equipos de barrio o del barrio, no del barrio. Claro. Y yo creo que hay historias muy chulas. Yo creo que hay historias bastante buenas que comentar. Además, date cuenta que en esos equipos, por ejemplo, lo vemos mucho al día después, mucho no, pero sí que se hace, que siempre eligen a un equipo una temporada. Son equipos mucho más accesibles. Sí. Aficiones más accesibles, jugadores más accesibles. Y es el fútbol, yo creo que la esencia del fútbol absoluta está ahí. La esencia del fútbol está ahí. Que hicieron ese de Dazón de Sueña Leganés, porque yo soy de Leganés, lo vi y ese reportaje encuentro que es de los mejores. Sí, me gustó. A mí me gusta también ese contenido. Esta ha sido la entrevista larga, ahora vienen las preguntas cortas. Muchas gracias, Luis.